Bien, comenzaremos con el tema del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Camilo. Los acompañaré en esta conferencia. Este tema se denomina la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Hace parte del curso virtual gratuito llamado Conocimiento de sí mismo, que consta de 75 conferencias. Esta es la conferencia número 39 de la fase A. Fase A son las primeras herramientas prácticas y las primeras 50 conferencias que se van a ver. Bienvenida a las personas que nos acompañan de diferentes lugares, como ya lo estábamos diciendo, y las personas que quisieron seguir participando del curso bueno, de este tema. Aquí vamos a aprender unas cosas muy puntuales para que cada uno lo autorreflexione y para que cada uno haga un esfuerzo propio de empezar a aplicar estas cositas para entendernos a sí mismos, entender la vida, para seguir con con el conocernos a sí mismos. Bien. Entonces, bueno, como primero, para las personas que tal vez hasta ahora llegan a este tema, es muy valioso y muy importante recordar que todos somos tres cosas. Nosotros no solamente somos este cuerpo físico hace parte de la materia, hace parte de este vestido que tenemos aquí para manifestarnos en esta tercera dimensión, y bueno, para percibir cosas a través de los sentidos físicos, pero hay otras cosas que no se pueden percibir físicamente, pero aún así existen, ¿sí? Y es entonces en donde descubrimos que somos tres cosas, no solo somos el cuerpo físico. Nosotros en nuestro interior tenemos algo llamado una chispa divina, ¿sí? Nuestra conciencia. Esa conciencia es una partecita del absoluto, del Dios de todas las culturas, de todas las religiones, y esa partícula que está en nuestro interior, que es nuestra conciencia, es nuestro Padre interno, Madre interna, es nuestro verdadero ser interno, es lo real. Eso sí, digamos que el cuerpo físico pasa por un proceso y demás, pero ese 3% de conciencia libre y despierta, que es luz, que es nuestro ser, pues ese sí es real, es inmutable, y ese 3% nos va a acompañar en todo el recorrido que estemos y en todas las existencias que tengamos, ¿sí? Bien, pero no solamente entonces tenemos esas dos partes, sino que sucede. Toda la energía espiritual que llega a nosotros se ha empezado a contaminar de acuerdo a nuestros defectos, ¿sí? De acuerdo a la pereza, a la codicia, a la lujuria, bueno, a cada uno de nuestros defectos. Y todos esos defectos han generado una contaminación y en este punto en el que nos encontramos en la humanidad, más o menos, estamos en un 97% de conciencia atrapada en el ego y un 3% de conciencia despierta, de conciencia en donde está ahí esa parte superior nuestra, ¿sí? Bueno, toda esa energía que está contaminadita es también conciencia atrapada, es un 97%. La idea de conocernos a sí mismos es conocer estas tres partes y es el llegar a limpiar completamente ese 97%, exponenciando y liberando a la conciencia, volviendo un 100% de conciencia libre y despierta. ¿Listo? Pero para eso es que son todas estas herramientas prácticas. Bien, volviendo al tema de la no identificación de las claves para entendernos a sí mismos y demás, vamos a decir, cuando uno se identifica, la conciencia se duerme. Entonces aquí ya entendemos que no se está hablando de que, no, yo estoy consciente porque estoy acá despierto, porque yo sé dónde estoy sentado y demás, no, sino acá estamos hablando de la conciencia como ese aspecto superior, ese 3% que está acompañándonos y nos permite percibir la realidad de las cosas. Cuando estamos identificados, quiere decir que estamos hipnotizados, fascinados con algo, entonces ese 3% se duerme y nosotros en medio de ese hipnotismo pues pensamos que eso es una realidad. La vigilia se pierde, la vigilia es ese estado de conectarnos con la conciencia. Entonces, en ese sentido vamos a decir que la vida en sí es como una película, ¿sí? Es una película compuesta por muchos cuadros y escenas, ya lo estábamos reflexionando en el tema número 12 y bueno, en el tema número 15 también, en el 16. Eh, como es una película que se está generando en cada una de las situaciones, de los eventos que están sucediendo y demás,
pues la idea es no identificarnos con ninguna de las escenas, con ningún cuadro, con ninguna apariencia, ¿sí? Porque todo pasa. Pasan las personas, entonces uno en un momento está en un lugar y bueno, está muy, digamos, en compichería, bueno, está muy relacionado con determinadas personas, pero en un momento pues lo cambian de lugar o cambian de actividad y demás y listo, ya cambió, ya pasan las personas, pasan las ideas, en un momento tal vez eh, por determinadas circunstancias o situaciones teníamos una idea, pero eso puede llegar en un momento a cambiar y más si es parte del ego. Pasan las cosas, porque pues, digamos que la ropa de uno, bueno, cada una de las cosas materiales pues no duran para siempre, tienen un deterioro, se van a acabar. Todo el mundo es ilusorio en un sentido en que si no estamos totalmente conscientes, o bueno, si no estamos buscando el estar conscientes, me disculpan, si no estamos buscando el estar conscientes, pues estamos viendo, es una apariencia de todas las cosas, no estamos percibiendo la realidad. Por eso en un momento diremos que todo el mundo es ilusorio. ¿M? Pero sigamos aquí. Cualquier escena de la vida, por fuerte que sea, pasa y queda atrás en el tiempo. Miremos entonces, por ejemplo, cuando éramos niños. Cuando éramos niños puede que tuviéramos un problema terrible y bueno, nosotros en nuestra niñez eso era terrible y parecía que nunca se fuera a acabar, pero no, en un momento eso cambiaba y ya no era tan grave. Lo mismo pasa cuando estamos más adolescentes y demás. Hay cosas fuertes, otras cosas no tan fuertes, pero que para nosotros lo son. Sí, pero eso pasa y después uno llega y mira eso y uno dice, ve, yo eh, pues preocupado o tan tensionado con estas cosas como hasta tan simples o tan ilusorias, ¿sí? Tan pasajeras, ¿sí? Lo mismo pasa en la adultez, ¿sí? En un momento de adulto hay unos problemas terribles, pero eso también pasa. Y en la vejez lo mismo. ¿M? A la final la persona llega a la vejez y cuando va a dar un vistazo a su vida, en un punto también dirá, ve, yo complicándome con esto otro, con ese cuando, ahí también se va a dar cuenta. O sea, nosotros siempre en un punto en donde hacemos una pausa y queremos extraer como la realidad de cada cosita que ha sucedido o que ha pasado. Entonces ahí es donde vamos a decir, ve, mire, por eso es que se dice que era ilusorio y no conviene identificarnos, fascinarnos, hipnotizarnos con cualquier escena de la vida, por más fuerte que sea. Lo que nos debe interesar a nosotros mismos es nuestra conciencia, es el desarrollo de nuestro ser. Es allí lo fundamental, porque el ser no pasa. Entonces ahí es donde decimos, el ser, esa conciencia no pasa. Y todo lo que hagamos para la conciencia queda en la conciencia, inclusive lo veíamos en el tema número 2, en el tema número 13, lo veíamos inclusive que pasa de existencia en existencia, es muy curioso. Todo lo que está para la conciencia, eso es algo muy valioso. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos identificamos con las diferentes cosas que pasan, con los eventos, nosotros resumíamos la vida en una serie de cosas como las comedias, los dramas, las tragedias, ¿sí? Cuando nosotros entonces estamos metidos allá dentro de eso, pues obviamente hay una inconsciencia porque no podemos hacer una pausa y extraer como la realidad de esas cosas en un punto, si en un punto no lo podemos hacer. Estamos en un sueño psicológico, quiere decir que estamos en un sueño de todo esa problemática o de todo eso que está ahí. ¿M? Recordar que nosotros nos fascinamos en dos sentidos, ¿no? Nosotros nos identificamos en dos sentidos. Uno puede ser un hipnotismo, una fascinación con un deleite de placer o algo así, y el otro puede ser con dolor, con sufrimiento o con algo que en un punto también hasta nos anime, una meta, pero egoica, ¿sí? En ese sentido, entonces, al fin y al cabo, estamos cayendo en la fascinación, en el sueño psicológico, no estamos extrayendo la realidad que hay ahí, nos estamos olvidando de la conciencia. Entonces, por eso es que no deberíamos identificarnos con ninguna comedia, drama o tragedia de la vida. Por muy grave que sea, pasa. Hay un dicho común, lo conocemos, yo pienso, todos lo conoceremos, dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, hay cosas que tienen su tiempo y en ese tiempo va a ser, entre comillas, pues terrible para la persona y demás, pero aún así, pues eso va a pasar. Todo es ilusorio y pasajero. Uno en la vida encuentra muchas cosas difíciles, siempre van a haber cosas difíciles, siempre van a presentarse problemas,
en medio de este aprendizaje en el que estamos en la vida. Sucede que entonces en medio de cualquiera de esos problemas uno no halla la salida, la solución y empieza a sumársele como con cada vez que se piensa en eso, es como si se empezara a sumar más cosas y más cosas y más cosas. Entonces en un momento un problema que en el sentido real puede ser pequeño, ¿sí? Puede ser que digamos con una solución, listo, se puede tener la solución, pero en un momento como no se halla la solución, como se preocupa en exceso, es que preocuparse es antes de resolver, ¿sí? Preocuparse. Nosotros en vez de ocuparnos para resolver, nos preocupamos todo el tiempo. Entonces se le suman más cosas y se dice, de una mosca se convierte en un elefante, ¿sí? Ante nuestra mente aparece completamente gigante, ya muy difícil de resolver o imposible de resolver. Entonces se sucumbe ante todas esas preocupaciones, ¿cómo haré? ¿Qué haré? ¿Cómo lo voy a resolver? No, eso no hay escapatoria, esto es un monstruo terrible, inclusive todo el tiempo se piensa en esa preocupación, la carga entonces por la mañana, la carga por la tarde, la carga por la noche, e inclusive se sueña con el problema y demás, no está viviendo, porque todo el tiempo está con ese problema ahí encima, no está viendo no está viviendo el presente, no está, digamos, aprovechando cada una de las cositas y de las realidades que se le aparecen, no, todo lo está viendo a través de su problema. Entonces ve la vida supremamente tediosa, sin sentido, aburrida, bueno, un poco de cosas, pero llega el día en que si nosotros afrontamos el problema tal cual es, entonces se dice literalmente, cuando agarramos el toro por los cachos, pues vemos que el problema queda en nada, se destruye por sí mismo. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que nosotros, hasta que decimos, venga, enfrentémoslo de frente, hasta ahí, entonces es que podemos empezar a resolver. Pero como nosotros le queremos huir a esas cosas, o sea, digamos, es nuestro comportamiento equivocado, psicológico, que todo el tiempo queremos huirle a muchas cosas, entonces no lo afrontamos directamente, tenemos muchas cosas ahí sin resolver, pero cuando decimos, venga, de una vez al toro por los cachos, ¿sí? De una forma alerta, de una forma para resolver de la mejor forma. No es que vamos con toda la ira entonces a irnos a enfrentar con las cosas, no, la idea es no complicar más. Entonces ahí es donde vamos a ver que todo es de naturaleza ilusoria. Pero es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia. Es muy importante que nosotros siempre que estemos con determinado problema, ¿sí? Si en un momento hacemos una pausa, ahí vamos a descubrir, que es que hay unos pensamientos autodestructivos míos, que hay unos sentimientos autodestructivos, que hay unas malas voluntades, que hay unas incomprensiones. ¿Y qué es lo que entonces estamos viendo ahí? Ay, pues que ahí están nuestros defectos psicológicos que no están dejando resolver verdaderamente el problema. Si en un momento hacemos una pausa y estamos viendo todo eso, vamos a ver que todos esos problemas obedecen al miedo, al yo del temor. Y ese miedo, ese yo del temor, es el que mantiene a todos los problemas vivos. Es más, los mantiene agrandándose cada vez más y cada vez más y cada vez más. Aquí hay una clave, tomémosla entonces de una vez. Normalmente los problemas obedecen a nuestros miedos. Veamos entonces a qué se le teme, por ejemplo. Se le teme a la muerte, entonces hay muchas circunstancias en las cuales estamos metidos, ¿sí? Digamos en general, en otros tiempos diríamos, bueno, se le teme a la muerte por ciertos conflictos violentos, se le teme a la muerte por de pronto cierta enfermedad, ¿sí? Que tenga la persona o demás. Pero bueno, ahora tenemos esta pandemia que también hace temerle a la muerte, pero hay otras circunstancias, otras situaciones, otras problemáticas que se le teme al que dirán, al que pensarán, al chisme, a la calumnia, a la miseria, al hambre, a la desnudez, que por tal o cual problema me van a meter a la cárcel, a todo se le teme. Y debido a todos esos temores, es que nuestros problemas se hacen más grandes, más fuertes y se ven sin por dónde uno meterse, sin solución. Entonces veamos, por ejemplo, un problema económico. En un problema económico le tememos a la ruina,
no, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar esto otro? No, que me pueden meter en un problema legal, que me pueden enredar aquí y allá, y mis metas, y lo que ya tengo, y lo que ya he hecho, voy a perder todo lo hecho. Entonces ya recordamos el tema número 35 que vimos, que uno piensa que, digamos, soltar ciertas cosas que uno ya ha tenido, ¿sí? Que uno ya, digamos, que uno piensa que esas cosas que ya tiene son un avance y soltarlas uno piensa que es un retroceso, pero no, a veces simplemente es un cambio, simplemente vamos a soltar eso y después se puede volver a tener o bueno, o se va a cambiar, sí, para mejorar en muchos sentidos, entonces bueno, puede ser algo hasta valioso. Pero cuando tenemos, por ejemplo, bueno, y si nos van a meter a la cárcel, bueno, pues si ya definitivamente pues no se va a poder solucionar de una forma u otra, bueno, entonces la idea es asumir conscientemente las cosas, pero asumir conscientemente las cosas no es cínicamente, no, pues entonces que me metan, entonces que no sé qué, no, eso no sirve. Lo que serviría sería conscientemente en un momento asumir nuestra responsabilidad. El problema también es que nosotros no queremos asumir nuestras propias responsabilidades. Queremos todo el tiempo culpar a otros, culpar a las cosas externas. ¿M? Pero bueno, si en un momento nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, ya es algo un poco más diferente. Por ejemplo, en un problema de familia, se le teme al dice que se dice, a la lengua viperina, al escándalo, a los intereses, el conflicto de intereses creados, etcétera. Pero si en un momento realmente hacemos un proceso reflexivo, hacemos una pausa y le empezamos a quitar la importancia a muchas de las cosas que están ahí ocasionándonos todos esos desequilibrios y verdaderamente empezamos a buscar la realidad de cada cosa para resolver, pues entonces ahí se va a empezar a eliminar el yo del temor, obviamente también producto de una práctica que nosotros enseñamos desde el tema número uno y se denomina la muerte psicológica. Entonces, pues eso se va eliminando y todo se esfuma, se vuelve nada y podemos llegar a la solución de cualquier situación, de cualquier incomprensión. Si uno se identifica, entonces pues uno no puede darse cuenta de cómo resolver el problema o la situación. Pero si jamás nos identificamos, ojalá pudiéramos llegar a eso en un punto, pues no va a haber ningún evento, problema o situación que nos venga a afectar. Siempre entonces estaríamos muy alerta, muy vigilantes, con una atención dirigida a conectarnos con la conciencia para traducir la realidad de las cosas y ver entonces cómo se puede resolver cada una de las situaciones. En ese estado, lo mismo. Siempre vamos a descubrir los defectos, que son los que no nos están dejando solucionar o que no nos están dejando ver las cosas, sino nos muestran no es un problema. Ahí vamos a comprenderlo y vamos a eliminarlo. Recordemos, no solamente es descubrirlo y contemplarlo, sino también es ir a eliminarlo. Miremos que las peores circunstancias de la vida aportan muchísimo a nuestro crecimiento interior. Si cuando hay muchas situaciones, veamos por ejemplo lo que son, hasta en la vida práctica, siempre me gusta comentar esto, por ejemplo en el estudio, cuando en las matemáticas uno lo querían que aplicara determinada, aplicar las matemáticas, entonces le ponían problemas matemáticos, ¿cierto? Y uno ahí en esos problemas, uno le huía a los problemas matemáticos, uno prefería que le pusieran ahí solamente los numeritos y demás, pero a la final, resolviendo los problemas es que iba a aplicar mucho mejor. De pronto en ese sentido, estoy hablándolo como un ejemplo. Entonces, así mismo es en la vida. Hay muchas cosas que van a surgir y hay problemas que van a llegar, pues para uno sacar su propia sabiduría para la vida, ¿sí? Nada que hacer, así sea muy doloroso para nosotros, así querramos huir de eso, así no lo veamos positivo, pero miren que después de cuando todo se soluciona, ahí entonces sale una sabiduría, uy, pude con esto o puedo con esto, y ya cuando se le presente otra circunstancia similar, pues ya tiene algo ganado, entonces ya lo va a poder afrontar diferente, ¿sí? Más en los momentos más agradables, nuestro trabajo interior, el conocernos a sí mismos, de pronto por estar hipnotizados con los placeres y con todas esas cuestiones agradables, pues no hacemos una pausa, no extraemos eh, el conocernos a sí mismos, no extraemos el ver nuestros defectos tal vez tan como si lo pudiéramos hacer en una situación desagradable.
Entonces, bueno, ahí es cuando se dice, rinde menos nuestro trabajo interior en los momentos agradables. Bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Conocimiento de sí mismo, Fusagasugay Alrededores. Ahí le pueden dar la campanita y con eso les llega cada notificación, que son las conferencias que estamos subiendo también por esta vía, por el canal de YouTube. Bueno, sigamos entonces con la conferencia. Cuando uno se identifica, no identifica el defecto. Normalmente, también los defectos puede que se proyecten en otras personas y ahí entonces se da la identificación. Quiere decir que hay algo que se mueve dentro de nosotros, pero no lo logramos ver, ¿sí? Porque el mismo defecto o los mismos defectos buscan que nosotros simplemente veamos el defecto afuera y no adentro. Así pues no los vamos a descubrir y no los vamos a eliminar. Por eso es que vamos a explicar algo acerca de lo que se denomina el trabajo esotérico. Recordemos que esoterismo o esotérico no es el concepto que nosotros tenemos de velas, velones, de limpiezas y de cosas así, hasta de brujería. No, es que se desvió completamente esa palabra, pero el verdadero esoterismo es el verdadero conocimiento y trabajo interior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros queremos hacer un trabajo interior, cuando nosotros queremos conocernos a sí mismos, pues la idea es hacer una lucha tremenda por no hipnotizarnos con las cosas, por no perder la realidad de las cosas, por no perder, digamos, entre comillas, esa capacidad de sabiduría y de felicidad interior, de paz interior. ¿Mm? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una lucha incesante. Y esa lucha incesante nosotros la vamos a fortalecer con tres aspectos que denominábamos en el tema número 17 y bueno, los hemos comentado desde el tema número 1 como los tres factores para revolucionar esa conciencia que está atrapada en cada una de nuestras contaminaciones, esos tres factores con los cuales nosotros vamos a conocernos a sí mismos aquí en esta humanidad y estaba así se dispuso en la humanidad para que nosotros lográramos despertar a la realidad. Esos tres factores entonces son el eliminar a los defectos psicológicos, pero eliminarlos fruto de un proceso de autoobservar, entonces tener una atención dirigida a nuestro mundo interior, descubrirlos en el interior y empezar a pedirle a una parte de la conciencia que es nuestra Madre Divina, que está encargada de eliminar los defectos, pedirle a esa parte de la conciencia para que los elimine. Entonces, puede ser en una forma de instante en instante, que se denomina muerte en marcha. Entonces voy caminando, veo algo de una vez, se me mueve en el interior, lo descubro que se me mueve en el interior, ya sea lujuria, ya sea violencia, ya sea miedo, bueno, lo que sea, y empiezo a pedir muerte a mi Madre Divina, elimíname esto que siento, elimíname este pensamiento, elimíname esta imaginación, bueno, cada una de las cosas, las tensiones en el cuerpo, eso es de instante en instante. Y en forma reflexiva sería que en un momento hago una pausa y yo digo, venga, ¿por qué me pasó esto en el día? ¿Por qué peleé con fulano? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estaba con esta desazón interior? ¿Por qué le tenía tanta mala voluntad a esta persona después de que habló esto? Ah, ya. Y empiezo a reflexionar y cada uno de esos detallitos que veo en mi interior, pido eliminarlos, pido eliminarlos. Así se va a acrecentar esa capacidad que es la autoobservación y vamos a poder ver más nuestros defectos para eliminarlos. Cada una de esas chispitas de conciencia que le dan vida a cada uno de esos defectos se va a liberar con el proceso de muerte. Y ese amor que se va a liberar, ese amor y sabiduría, vamos a llevarlo a la práctica de amor en el sexo, que es la transmutación de la energía creadora del espíritu. Es la transmutación sexual o suprasexo o sexo tántrico blanco. Ese fue el tema número 10. Lo invitamos, bueno, en el tema número 1, también cuando se habla de la parte del arte, se comenta y se explica. Entonces los invitamos a revisar esa parte a las personas que pues, quieran profundizar en el tema. Y a eso se le denomina nacimiento espiritual porque todas esas chispitas van a ser una creación superior dentro de nosotros. Esa energía que se ha liberado cae a la energía creadora del espíritu, que es la vida de la vida de la semilla que está en el varón. La semilla del varón es el esperma, la semilla de la mujer es el óvulo, y toda esa energía creadora va a empezar a hacer una transformación dentro de nosotros en la práctica de suprasexo
y se le va a devolver esas chispitas, esa energía se le va a devolver a la conciencia. Hay dos partes de la conciencia, aquí hay una parte de la Madre Divina y una parte del Padre, el Buda y Manas, y ellos son los que dentro, en nuestro mundo interior, en nuestro microcosmos, universo interior, pues van a hacer esa creación, ¿listo? Bien, y el sacrificio por la humanidad es darles a todas las personas que más podamos la oportunidad de que hagan su propio trabajo interior, se les genera una inquietud o se les dan cada una de las pistas y las herramientas prácticas, bueno, o se le invita a que reciban las pistas. Hay muchas formas de hacer sacrificio por la humanidad. Mañana, bueno, en el próximo tema vamos a profundizar en eso, que es el sacrificio por la humanidad, uno de los tres factores para revolucionar nuestra conciencia. Ahora, entonces, eso nos va a ayudar a hacer ese trabajo incesante para no dormirnos, ¿sí? Si una persona se identifica con el alcohol, ¿qué pasa? Pues termina tomando. ¿Sí? Si una persona termina con, o sea, se identifica con cualquier vicio, entonces otra vez se hipnotiza. ¿Sí? Puede que ya haya dejado cierto aspecto del vicio y demás, pero otra vez se vuelve a emocionar, otra vez llega a todos los recuerdos, los pensamientos. Ahí es que se está identificando, viene un hipnotismo y entonces otra vez puede que se le duerma en ese momento la conciencia, no vea la realidad de lo equivocado que tal vez hasta ya comprendió, o bueno, no vea la realidad que puede ver en ese momento también, y comprender que no le hace bien a su conciencia, a su propio trabajo interior y demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez termina ahí metido dentro del vicio. Lo mismo con la glotonería, entonces termina comiendo y así sucesivamente con cada uno de los defectos o con cada cosa que se va dando. Si por ejemplo viene una identificación con la lujuria, ¿sí? Entonces la persona en un momento tal vez pierde su propósito, por eso lo hablábamos en el tema número 34 y en el tema número 33 también. Cada uno de nosotros va a fortalecer en su propio trabajo interior sus diferentes propósitos. Si yo en ese momento de tentación, que son las pruebas, me identifico, o sea, me hipnotizo, viene dentro de mí una permisividad para que salga el tren de defectos y entonces olvido mi propósito de mejora, olvido mi propósito de conciencia, olvido mi propósito de trabajo interior. Quiero fortalecer mi fidelidad, pero entonces en un momento vienen determinadas imágenes, o bueno, viene una chica, o si soy varón y demás, y entonces me hipnotizo con esto otro, se me olvida el propósito que tenía de fidelidad y demás, y entonces termino sonriéndole o termino pensando hacia ella, sintiendo hacia ella, así no le diga nada, sí, porque recordemos que la fidelidad tiene que ser en todo sentido, debería ser así, o en un momento hasta termino con una propuesta y demás y termino adulterando en muchos sentidos. Entonces, por eso es que debemos tener mucho cuidado con lo que son las identificaciones dentro del esfuerzo y nuestro propósito constante de trabajo interior. Si yo me levanto en el día sin un propósito, pues me dejo llevar por todas las identificaciones. Pero si yo puedo hacer una pausa en algún momento del día, pues eso es muy valioso. Listo, recuperemos ese propósito. Por ejemplo, una ira nos duerme tanto la conciencia que podríamos estar varios días por fuera del trabajo psicológico identificados. ¿Sí? Una ira, lo mismo también el proceso que denominamos fornicación, que no es el adulterio, no es el sexo antes del matrimonio, sino fornicar, viene de fornicare, que es desperdiciar, y lo más elevado que nosotros desperdiciamos y con lo que más fornicamos es con la energía creadora del espíritu, la energía creadora sexual. Entonces, por ejemplo, una persona que está buscando la verdadera castidad, la verdadera pureza, hasta en el sexo, genera una fornicación, también puede generarle un sueño de la conciencia por un tiempito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la persona. Puede ser una hora, unas horas, o puede ser una semana, unos días. Bueno, entonces es necesario que luchemos siempre, en cada momento, para no dejarnos identificar. Y aquí entonces vamos con la segunda parte de la conferencia. Ya vimos lo que era la no identificación, unas pistas y herramientas para descubrir el cómo no identificarnos, pero ahora vamos a ver por qué juzgamos a los demás. Estudiemos esto de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque también es otro aspecto que no nos deja desarrollar el conocernos a sí mismos, el hacer nuestro trabajo interior, el despertar nuestra conciencia. Es necesario saber que realmente
no nos conocemos a sí mismos. En ese sentido, vamos a aprovechar porque todas las personas nos sirven de espejo para ver reflejado nuestros defectos. Quiere decir, para ver reflejado a nosotros mismos, ¿sí? Si cada vez que aparece alguien con un defecto, nosotros volcáramos nuestra atención a nuestro mundo interior, ¿sí? A lo que estamos sintiendo, a lo que llegan esas vocecitas y nos dicen en la mente, algo se nos está moviendo, ¿sí? Si nosotros volcáramos la atención a nuestro mundo interior, descubriríamos los defectos que están hablando y que están sintiendo, ¿sí? Pero que no quieren que nosotros los descubramos, ¿sí? Por eso es que en un punto se reacciona tratando de que critiquemos, de que demos nuestra opinión, lo que cual o tal persona está haciendo, siempre para dormirnos la conciencia, ya que los defectos en un punto los vamos a, en una plena realidad, los vamos a ver que son enemigos nuestros, son nuestros enemigos internos, nuestros propios defectos, y no quieren que nosotros pues los descubramos, no quieren que nosotros los eliminemos, ellos quieren seguirse alimentando. Entonces, vamos a ver que en un punto, y aquí hay algo muy curioso, que mi esposa generalmente me acompaña, siempre nos acompañamos en estas conferencias, hoy no pudo acompañarme lamentablemente, pero ella entonces dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? En un momento, ¿sí? Así sea el que sea, así sea el conocido más conocido o el familiar o demás, en un punto de buscar un trabajo interior, en un punto de no juzgar a priori ni nada. Bueno, ¿a mí qué me importa? Veamos ahí en ese momento a nuestro mundo interior a ver qué es tantas cosas que nos están moviendo y logremos descubrir algo valioso. En un momento dado, lo que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto y no nos damos cuenta. No nos gusta verlo por fuera, entonces por eso lo criticamos. Aquí hay una pista muy valiosa para cada uno de nosotros. No para entonces empezar con esto mismo juzgar a los demás. Ay, entonces esta persona que critica tanto a fulano, ay, entonces tiene tal defecto. No nos interesa eso. Recordemos que esto es para conocernos a sí mismos. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué tanto critico yo? Miremos por qué critico tanto a fulano o a sutano. Entonces veamos a ver qué es lo que tengo que descubrir en mi interior, porque ahí hay algo que se está moviendo y no lo estoy viendo. ¿Qué sucede también? Puede ser que en otras reacciones descubramos que tenemos un defecto que en el péndulo aparece como contrario, ¿sí? Por ejemplo, entonces veo a alguien derrochando el dinero, pero en mí se mueve es el avaro, el que no quiere, el que no le gusta el derroche, pero está polarizado negativamente, ¿sí? Porque una cosa es estar en equilibrio, lo veíamos en el tema número 29 de la ley del péndulo, pero aquí lo estamos viendo es el defecto contrario, ¿no? Todos los defectos tienen un defecto también contrario, ¿sí? Entonces, en este sentido, el derrochador tiene su contrario, que es el avaro. Pero entonces, ¿qué sucede? Se juzga se, y se justifica de que no es que definitivamente está cayendo en un error y demás, y luego se siente un desagrado por esa persona o por esa situación, ¿no? O hasta por ese defecto, pero no está viendo el defecto en el interior. Entonces, cuando nosotros, aquí hay otra pista emocional, cuando nosotros emocionalmente tal vez no alcanzamos a ver las cosas en la mente, estamos muy identificados, pero en un momento sucede algo y sentimos por allá algo emocional, bueno, deberíamos mirar a ver por qué me causa desagrado tal o fulano o sutano. Y puedo empezar a descubrir algo de un defecto, ya sea el mismo o el contrario, como lo estábamos viendo acá. La clave de todo siempre es la observación de nuestro mundo interior. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, la forma como estamos reaccionando, la charla interior que se da, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay algo muy curioso con esto y es que, por ejemplo, los defectos en la mente, ellos mismos se dejan ver. ¿Sí? O sea, uno llega y percibe algo de otra persona y ya quiere juzgar, ¿sí? Y viene el pensamiento a moverse. Si nosotros hiciéramos una pausa y viéramos de dónde es de qué defecto es ese pensamiento, ahí llegamos de una vez al defecto y podemos ver
cómo se mueve eso en nosotros. Entonces, pero generalmente uno no está observando en el interior, sino uno simplemente está identificado y está hablando y dando la opinión con todo. La mente es así. La mente no se aquieta. La mente no es mala, pero nosotros tenemos una mente supremamente inquieta que todo el tiempo está buscando dar la opinión con respecto a todo, ¿sí? Entonces se mete con la lujuria y da opinión de belleza, da opinión de esto, da opinión de esto. Se mete entonces con la codicia y da opinión aquí de negocios, de plata, de sistemas, bueno, de pereza, pues se mete en todo. Pero mientras uno pudiera ir observando en el interior, va a hacer descubrimientos y recuerden, no es solamente descubrir el defecto, es de una vez evocar a esa Madre Divina, Madre mía, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, pero con fuerza. Y ahí va entonces ir comprendiendo. El simple hecho de descubrir el defecto nos va a ayudar a empezar a reflexionar, a comprender, y bueno, y la idea es profundizar en esa comprensión, ¿no? Pero si se da la identificación, simplemente se critica y no vimos qué sucedió en el interior, no vimos qué se movió. Tan pronto nos identificamos, empezamos a juzgar a la otra persona y qué es lo que está sucediendo, pues es el defecto que proyectamos en ella. Como resultado, la conciencia se duerme y se pierde algo supremamente valioso que se denomina el juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? El juicio crítico es que estamos conectados con la conciencia y en ese momento la conciencia nos ayuda o tiene la capacidad de comprender a los defectos. Pero recordemos que esa capacidad desaparece momentáneamente si tan pronto se critica a la otra persona. Porque ahí está, lo que pasa es que estamos anulando completamente ese juicio crítico. Reflexionemos en esto. Si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo podemos creer que conocemos a los demás? Hay muchas cosas que solamente estamos viendo a través de una apariencia. Por eso juzgamos todas las apariencias y cualquier acción que vemos en otros. Pero nunca debemos identificarnos con las apariencias porque se sabe que las apariencias engañan. Miren entonces lo que veíamos, por ejemplo, hasta en un sentido uno puede tener un concepto de fulano o de sutano según una apariencia y eso puede ser engañoso, ¿sí? Veíamos en el tema número 15 que la personalidad se mueve a través de muchos conceptos, pero lo real es interno y debemos perfeccionarnos es interiormente. Entonces, pues al fin y al cabo, no debemos enfocarnos en las apariencias. Miramos una mujer que está haciendo determinada situación o determinada cosa y una vez se dice, ay, esa es una cualquiera, ese es un no sé qué, este es un afeminado, este es tal cosa, este que viene allá es un ladrón. Hay muchas cosas que nosotros pues tenemos por como con conocimiento de causa, que ya es una realidad que digamos salió a flote, pero aún así nosotros vamos es a descubrir qué es lo que nos genera esa persona en el interior, ¿sí? Sí, pues a fin de cuentas hay algo muy curioso que sucede, por ejemplo, no me voy a extender en esto, pero pongamos un ejemplo del ladrón. Yo puedo vivir en un lugar cerca a donde viva determinada persona que es ladrón, y sí es ladrón, pero, pero pues como él vive ahí cerca de donde yo vivo y todo, pues no me roba a mí, ¿sí? Entonces, pues a la final yo tengo es que mirar ese ladrón interno mío, ¿listo? Y lo dejo de juzgar, y entonces ni siquiera hasta ni siquiera me importa que sea ladrón, me interesa es descubrir mi mundo interior. Pero es un ejemplo nomás el que quería hacer aquí. Pero aún así, toca mirar quién es el que en el interior quiere juzgar todo el tiempo, quién es el que está dando la opinión todo el tiempo, a través de la mente, a través de cada una de las cosas que aparecen allí. ¿No? Siempre entonces señalamos, son nuestros propios yoes. Yo tengo un yo ladrón, ¿sí? Pero entonces no quiero verlo, me estoy juzgando al ladrón afuera. Yo tengo un yo lujurioso, un yo adúltero, pero no, uy, es que ese es súper adúltero, ese es súper traicionero, pero yo también tengo ese aspecto traicionero y demás que no lo he visto, que puede que lo tenga en menor o mayor grado, bueno, pero no lo he visto, no lo he descubierto, no lo he eliminado. Entonces aquí es donde sale esa gran enseñanza de este maestro de maestros, que es el Jesús, y él decía sobre la paja ajena y la viga en el nuestro. Mientras nosotros no nos conozcamos a nosotros mismos plena y profundamente, mientras no hagamos un trabajo en serio interior, pues nosotros tenemos muchos defectos todavía
y la idea es ir a eliminarlos para así verdaderamente limpiarnos y quitárnoslos de encima. Entonces, a la final, esos yoes, que son partes de nosotros, están hablando afuera, pero no los estamos dejando, no nos dejan descubrirlos adentro. Lo que estamos juzgando, entonces, en muchos sentidos puede ser una apariencia nomás. No conocemos, y ojo aquí con esto, hay que hacer un énfasis, no conocemos las razones psicológicas que obligaron a determinada persona a obrar de determinada forma. Simplemente vemos un hecho externo y juzgamos la apariencia exterior. ¿Qué sucede? Que nuestra conciencia se duerme, no nos autodescubrimos, ¿sí? Empezamos a generar un poco de conflictos. Eso es lo que tenemos también que rescatar. Ahora, no conocemos las razones psicológicas que obligaron a una persona a hablar. Nosotros veíamos el tema número 12 y el tema número 13. Hay muchos compromisos que se tienen acá y llamaremos compromisos del destino. Sabemos que ese destino se puede cambiar, se puede modificar de acuerdo a conocernos a sí mismos y a conocer esos compromisos que están ahí. Pero aún así, si fulano llegó y cometió una traición con sutano, nosotros juzgamos que es un traicionero, que sí sé cuándo, que sí sé más, pues estoy dejando a un lado el autodescubrir mi propia traición y demás, estoy identificándome, no estoy trabajando sobre sí mismo, estoy generando una mala relación, bueno, muchas cosas se están generando ahí. El caso es que me estoy durmiendo con eso, y al fin y al cabo puede ser que es que ese era un compromiso que tenían allá ellos dos, ¿sí? Y entonces viene esa frase que dice mi esposa, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué no más bien me ocupo de mi trabajo interior? ¿Por qué no me ocupo de mi conciencia? De entonces, si tanto me molesta eso, pues quitémonoslo adentro para que surja una comprensión y ya sea diferente. En ese momento en que surja la comprensión, ya los voy a entender a ambos, ya voy a comprender esa situación, ya no la juzgo, ¿sí? Pero es que uno llega y dice, es que yo no entiendo, yo no comprendo por qué tal persona hace esto, por qué hace esto. Claro, no lo comprende porque no lo ha visto en el interior, no lo ha descubierto y no lo ha resuelto. Por lo tanto, el juicio que hacemos es un juicio equivocado en función de las apariencias y de desconocer cada una de los motivos profundos reales de cada situación. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con ese juicio equivocado? Pues es una calumnia, malas relaciones, se va a atacar a la otra persona en muchos sentidos. Entonces volvamos otra vez. En esoterismo, que es esa realidad interna directa, lo que verdaderamente importa es la forma en la cual estamos relacionándonos los unos con los otros interiormente, ¿sí? Internamente. ¿Mm? Porque viene esa cuestión de la hipocresía, ¿no? Entonces se puede sonreír, se puede ser muy educado, con muchos buenos modales y demás, pero eso por dentro está juzgando, está, mejor dicho, lacerando, lapidando a la persona. Entonces, pues, a la final, ¿dónde quedó entonces ese aspecto de mi conciencia? ¿Dónde queda esa realidad mía, de mi trabajo interior o de lo que quiero para mí mismo? Entonces, si yo juzgo a alguien, me vuelvo su enemigo. Al fin y al cabo, hay que ver, cuando se critica a una persona y la calumnió, significa que se identificó. Y si se identificó uno, se hipnotizó, pues perdió la posibilidad de autoenjuiciarse, de generar esa autoobservación, de poder volcar eso a una autocrítica, de enjuiciar ese defecto y eliminarlo dentro de sí mismo. Entonces es cuando decimos, la autocrítica es fundamental cuando vamos a hacer un trabajo interior, cuando vamos a descubrirnos y a conocernos a sí mismos, cuando queremos despertar, cuando queremos salir del hipnotismo, cuando queremos resolver todo lo que queremos resolver, porque comentábamos, digamos, anunciando este tema, que muchas de las incomprensiones que tenemos con tal o cual persona, muchas de las incomprensiones que tenemos con cual o tal situación, es producto de que no hemos visto la realidad de eso y no hemos visto lo que se mueve en el interior que no nos deja resolver. Entonces, cuando hacemos una pausa y volcamos todo hacia nuestro mundo interior, ahí vamos a ver el defecto reflejado allá al frente, en la otra persona, en esa situación. Si nosotros nos hacemos conscientes de que tenemos ese defecto, podemos pedir muerte y habrá eliminación. Pero si no hacemos esa lucha de dejar de juzgar a los demás, esa pelea interna que tenemos que desarrollar,
contra esas opiniones, contra todo eso que está todo el tiempo moviéndose, pues nunca, nunca se va a llegar a nuestro verdadero despertar. Siempre vamos a estar hipnotizados, dormiditos con cada una de las cosas y las situaciones y las personas que pasen, ¿sí? Pero si nosotros nos metemos de frente para despertar esa conciencia, vamos a tener dos frentes. Uno es no identificarnos y el otro es no juzgar a los demás. Estos dos frentes debería ser un propósito también diario, sumado a nuestros propósitos diarios que cada uno pues está pendiente de hacer. Hará terribles descubrimientos, se conocerá más a sí mismo, frenará muchas de las circunstancias, a la final también va a ser muy provechoso porque comprenderá sin golpearse. Hay muchas cosas que pues después de golpearnos es que comprendemos, pero bueno, ¿por qué? Por dormidos, por inconscientes, por estar hipnotizados. Pero si estamos buscando estar alertas, estar cada vez en un estado de más despertar, de conectarnos con esa conciencia, bueno, entonces va a ser diferente, vamos a poder ir resolviendo, ir comprendiendo las cositas. Si empezamos a combatir estos dos errores, o sea, el identificarnos y el juzgar a los demás, pues no se nos va a dormir la conciencia. Recuperaremos ese juicio crítico. Y al recuperar ese juicio crítico, ya todo el mundo nos va a servir de espejo para poder trabajar nuestros propios defectos. Entonces, cada vez que se vaya a ver una cosa, o bueno, cada vez que se vea algo, inmediatamente vamos a mirarnos a sí mismos. Ah, tengo también este defecto aquí, tengo este defecto, y va a rendir mucho el proceso de despertar nuestra conciencia con la muerte psicológica, con morir a esa psicología contaminada y equivocada. A la final, nosotros mismos perdemos demasiado tiempo juzgando a los demás. Es terrible. Perdemos exageradamente tiempo en el trabajo interior, en este verdadero trabajo de nuestro propio despertar, de conocernos a sí mismos, en ese trabajo denominado esotérico. Cuando se juzga a un maestro, por ejemplo, la persona queda estancada. Nosotros no tenemos la capacidad de comprender actos de las demás personas que están, digamos, hasta fuera de un trabajo interior, mucho menos vamos a entender, a poder juzgar a seres que tienen un nivel de conciencia más despierta. ¿No? Por eso es que en un momento, y otra vez traigo en la colación, digamos, algo muy conocido para la mayoría de nosotros en nuestra cultura aquí en Occidente, católica, por ejemplo, y era en la vivencia, en la vida de Jesús, de este maestro de maestros, de este Cristo, en un momento, inclusive en las películas y todo, llega él, está desarrollando con un muy buen carácter el aplicar una justicia que él tiene potestad para aplicar esa justicia, y entonces nosotros lo vemos como que, nosotros decimos, por ejemplo, cuando sacaba a los mercaderes del templo, que eso también tiene un hondo simbolismo interior, pero bueno, ahí llega y uno dice, uy, pero claro, ese cómo era de malgeniado, cómo era de iracundo, o sea, uno lo juzga es a través de nuestros defectos, ¿sí? Y uno no entiende muchas de las cosas que tal vez otros maestros han hecho, uno no las entendería, porque necesitamos es juzgarnos a sí mismos, despertar y comprender. Y ahí sí pudiéramos entonces de pronto comprender algo afuera. Pero mientras tanto, la persona se estanca. Entonces juzga a un maestro y eso le hace no resolver algo en su interior. Le puede generar un concepto el juzgar a un maestro, a una persona de conciencia más despierta. Le puede generar un concepto y ese concepto lo puede estancar. Ese concepto lo puede tener amarrado, literalmente. No lo va a dejar avanzar. ¿No? Reflexionemos en esto. No nos conocemos a sí mismos, proyectamos nuestros defectos en las demás personas, juzgamos apariencias externas, tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos, por tanto juzgamos equivocadamente las acciones de los demás, los calumniamos y el juicio que nosotros emitimos es en verdad un defecto que está por allá interior, que no lo hemos visto, que no lo hemos podido descubrir y que estamos proyectándolo, ¿sí? Entonces puede que el otro tenga sus errores, pero nosotros al juzgarlo con esa inquina, con esa supuestamente autoridad moral, pues ahí nosotros nos estamos olvidando del trabajo interior, nos estamos olvidando que también tenemos unos defectos, ¿sí? Es más, inclusive por eso se dice, una amiga muy querida mía me decía,
no hables tan duro, me decía ella. Cuando a veces yo hablaba como con cierta, a aplicar justicia ya, a querer castigar a fulano o a sutano, o bueno, entonces ella decía no hables tan duro, pero era una invitación a recordarme que hay muchas cosas que también debo ver en mi interior, ¿sí? Asimismo se sabe que a veces llega y se habla con demasiada autoridad moral, juzgando, digamos, despiadadamente a los demás, y después viene la vida a enseñarle mediante un aprendizaje de dolor, de sufrimiento, lo mete de pronto en ciertos procesos, los defectos nos meten en ciertos procesos, y pues allá entonces terminamos diciendo, uy, sí, yo hablando de esto y sí sé cuándo y vea, ¿sí? Entonces, pues al fin y al cabo, tenemos es que autodescubrirnos. Bien, es importante iniciar una lucha para dejar de juzgar a los demás y eso nos va a ayudar también a no identificarnos. Recordar no identificarnos, no mimetizarnos, hipnotizarnos, ni con las cuestiones de placer extremo, ni con el sufrimiento, el dolor, las preocupaciones. Nosotros siempre tenemos que estar haciendo pausas para autoobservarnos, autodescubrirnos e irnos corrigiendo con la petición de eliminar cada uno de los defectos. Ahí es donde va a rendir el proceso de el conocernos a sí mismos psicológicamente. Bien, listo. Esa es la conferencia. Eh, mm, o- Adicionalmente, quiero comentarles rápidamente una práctica, una práctica para esta conferencia. Si alcanzo, me he pasado un poquito en el tiempo, pero alcanzo a comentarles algo sobre esta conferencia y es la parte práctica que podemos desarrollar de una vez, ¿sí? Bueno, ya lo dije cómo era la parte práctica, pero aquí voy a desenvolver una propuesta práctica también. Entonces, digamos que tenemos un problema, ¿no? Entonces, ya sea escrito o que voy a sacar un tiempito para reflexionar, para meditarlo. Entonces, voy a hacer un listado de los miedos que tengo con esa situación, con ese problema. Voy a poner todos mis miedos. Y en un punto, entonces voy a empezar a descubrir que muchos de esos miedos obedecen de pronto a mi orgullo, no quiero que se caiga de pronto la apariencia que tengo con esto, con si sé más, o bueno, con muchos aspectos del orgullo, la autoimportancia, la autoconsideración, la autosimpatía, lo veíamos en el tema número 18. Puede ser que haya muchos procesos también que estén relacionados con envidia, entonces no soporto tal situación o tal persona, pero en sí hay algo que veo que yo quisiera tener y no lo tengo, entonces bueno, ahí puede ser inclusive un proceso de envidia, bueno, puede haber mucha ira, mucha violencia ahí también, o puede haber lujuria, ¿sí? Entonces, sea lo que sea, nosotros muy sinceramente consigo mismos, no con nadie más, sino con nosotros mismos, vamos a confesarnos con nuestro propio ser, con nuestra propia parte de la conciencia, y entonces vamos a decir, no, sí, estos miedos que tengo acá son por mi orgullo profesional, por mi orgullo familiar, por, bueno, lo que sea. Sí, no, es que yo soy el más de esto, el más de acá, yo cómo voy a dejar esto, entonces es orgullo. ¿Sí? Y voy a empezar a descubrir, a reflexionar en eso para írmelo quitando de encima. Sí, vamos a coger punto por punto y vamos a resolver miedo por miedo, situación por situación. Vamos a ganar vigilia pidiendo muerte a cada detalle, a cada cosita que descubrimos. Vamos a hacer un esfuerzo por autoobservarlo en nuestra mente, en nuestro sentir, en las obras que se han logrado, se han llegado a hacer. ¿Mm? Todo en función de la rectitud y la realidad. ¿Cómo así? Pues sí, no es que, entonces no es que yo tengo un yo ladrón, entonces voy a quitarme el miedo de seguir robando, no, pues obviamente tengo que eliminar a ese aspecto del ladrón o del vicio o en lo que sea. Entonces siempre recordar el tema de la rectitud, fue el tema número 4 del equilibrio de sí mismos, del equilibrio de los centros. Entonces siempre vamos a ver punto por punto, a ver la realidad con nuestra conciencia, y ir pidiendo muerte. Ahí entonces también vamos a entender muchas cosas, inclusive se puede entender esa comprensión que vamos a sacar, porque si es de pronto el defecto contrario al que estamos juzgando, pues entonces ahí vamos a verlo. Ah, es que esta persona, esto es un problema con tal persona porque tal persona tiene este defecto de esta forma, pero yo lo tengo de esta otra forma, entonces se mueve así, se mueve así. Y ahí también voy a verle lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.
Eso lo vimos en el tema número 29, ¿sí? Acá lo estoy trayendo a colación como parte de esta práctica, porque siempre sucede, ¿no? Y lo estábamos diciendo, de las peores circunstancias hay muchas cosas valiosas que surgen, ¿sí? Surge la verdadera amistad, surge bueno, surgen las verdaderas capacidades que nosotros vamos a desarrollar, esa sabiduría que se tiene que aplicar en algún momento. Bueno, pues cada una de esas cositas, hay personas que dicen, no, qué bueno que cambié de trabajo porque al cambiar de trabajo me fue mejor. Sí, bueno, lo decíamos y quería también repetirlo aquí, ya lo dije anteriormente cuando di este tema, quiero volverlo a repetir. Mm, bueno, algo pasó, y se separó de la pareja, definitivamente, y entonces la persona tiene muchos miedos de no, pero es que el problema es que me separé de mi pareja, y es que todo el tiempo está con no, y ahora el miedo a amar, y el miedo a encontrar otra persona, el miedo al tiempo invertido, y si sé cuándo, y a otra vez invertir, y si sé cuándo. Bueno, muchas de las cosas va a mirar ahí la persona, bueno, pero ¿qué puede ser lo bueno? Bueno, que mejor de pronto que en un punto cambió de pareja o se separó porque ahora sí puede, de pronto no era la pareja real y ahora sí puede acceder a su pareja real. Es un ejemplo. ¿Sí? Así muchas de las cosas que pueden estar sucediendo, cada vez tenemos que irle a volcarlo al equilibrio. Verle lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, extraerle la sabiduría y entonces resolver. ¿Mm? Bueno. La otra práctica, que ya esa era una práctica para nosotros hacer una pausa y enfrentarnos a determinadas situaciones, pero esta práctica ya es del día a día, porque recordemos que hay dos frentes, no identificarnos, y para eso vamos entonces a resolver problemáticas, problemas que tengamos y demás, y el otro es no juzgar a los demás. Entonces, ¿cuál es la de no juzgar a los demás? Bueno, ya sea en reflexión o escrito también, voy a mirar entonces que quiero dar mi opinión con fulano, con sutano, con esta situación, con esta situación. Bueno, voy a hacer una pausa y primero voy a ver cómo se mueve eso dentro de mí y a qué defectos también pertenecen. Entonces, en un momento otra vez van a salir el orgullo, va a salir la envidia, va a salir la ira, va a salir la lujuria, ¿sí? Siempre queriendo dar la opinión. Y entonces ahí es donde vamos a descubrir a nuestro defecto y vamos a empezar a pedir muerte. Se decía, recordar en el péndulo los defectos. Acá tengo el péndulo y la cuestión era, entonces, por ejemplo, una persona tiene la ira implosiva, ¿sí? No, se queda callado, pero eso se pone rojo, se pone resentido y si sé cuándo, pues hable, pues grite, pues haga algo. ¿Por qué? Porque tal vez yo tengo una ira explosiva, ¿sí? Y así sucesivamente. El de la ira implosiva dice, ve, pero esta persona no comprendo por qué tiene que destruir todo, por qué tiene que hablar tan duro, hacer esto, a tener determinados actos y obras. Pero es que no estoy viendo mi ira, que es implosiva, que es resentida, que se guarda todo, que se come todo, que todo el tiempo lo haces internamente hasta cobardemente. Entonces hay muchas cosas que hay que mirar para equilibrarnos, para ver la realidad. Ver la realidad es lo importante, ver nuestros defectos, ya sea que sea el mismo o el que está en el otro lado contrario. Esto es del tema número 29 que se llama la ley del péndulo, pero aquí lo traigo también para que nos ayude y nos aporte en esta práctica. Listo. Siempre entonces, como beneficio de todos para esta labor, para recibir el audio y el PDF de la conferencia, las diferentes tutorías nos pueden escribir a este número que aparece en pantalla. También las personas que ya ingresaron al grupo con el enlace que se colocó, o las personas que ya me han escrito y se ingresan al grupo, pues allá van a tener acceso a todo. También ahí van a tener acceso a los drives en los cuales están todos los PDFs y audios de las conferencias anteriores, también en la sección de videos acá en la página de Facebook, en las que ustedes están viendo esta transmisión, ahí en la parte de videos están las listas de reproducción, en el grupo de WhatsApp también enviamos con los drives las listas de reproducción para que ustedes tengan acceso a los temas en orden. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo Fusagasugá y alrededores, también para que participen del canal madre de esta labor virtual que se llama Autorrealización en YouTube y en la página de Facebook donde están también las conferencias en resumen, leídas en voz humana,
autorrealización del ser. Listo, cualquier cosa, cualquier inquietud, con mucho gusto pueden en este momento realizarla. En orden vamos a ir respondiendo las inquietudes y dependiendo de la disponibilidad pues, de mi esposa, pues ella también participará de la resolución de inquietudes. ¿Listo? ¿Cuál es la próxima conferencia? La próxima conferencia hace parte de la explicación completa de uno de los tres grandes trabajos que vamos a desarrollar para despertar, para liberar nuestra propia conciencia. Uno de los tres factores que se denomina el sacrificio por la humanidad, el servicio, la mística que vamos a desarrollar en un sentido profundo y real, no de acuerdo de pronto a unos conceptos equivocados que tenemos. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí vamos a dar el paso a las inquietudes.